Ya me acompaña a estas horas Patricia Goto, ella es economista. Buen día, Patricia, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, después de un año 2019 muy difícil, ahora se espera un efecto rebote 2020. Hablan proyectistas, analistas locales, también de organismos internacionales de eso. ¿De qué depende, Patricia, ese efecto rebote para nuestra economía? Bueno, asimismo, si bien las perspectivas económicas para el año 2020 son mejores, después de un año 2019 donde básicamente tuvimos un crecimiento nulo de la economía, aún ese efecto rebote al cual nosotros estamos acostumbrados está muy condicionado a ciertos factores, ¿sí? Y básicamente eso porque dependemos mucho de lo que pasa en el campo. Hoy en día la actividad agropecuaria va a ser fundamental para lo que sea el año 2020 en términos de actividad. Y bueno, y ahí tenemos que citar el factor climático como el principal factor de riesgo, ¿sí?, para el año 2020. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que la escasez de lluvia ha hecho de que el periodo de siembra no se haya dado en condiciones normales. Hemos visto zonas en las cuales hubo un retraso en la siembra y en otras que se dio una resiembra inclusive, ¿sí? Esto podría generar un efecto final en la producción, no todo alentador, pero bueno, en las últimas semanas hemos tenido lluvias, con lo cual, bueno, hay un poco de calma en el sector nuevamente. Como que un miedo a invertir también en el campo con el tema de la situación climática. Claro, ¿verdad? porque dependemos mucho del factor climático, esa es la realidad. Y bueno, la historia nos muestra de que nosotros no hemos tenido dos eventos climáticos o dos shocks climáticos en años consecutivos. Pero bueno, evidentemente que el cambio climático ha hecho de que esto, bueno, genere modificaciones y hoy ya vemos que tenemos sequía un poco más prolongado a lo que estábamos acostumbrados anteriormente y bueno, con ello generando cierta preocupación en todo el sector. Como profesional en el rubro, ¿cómo ves el impacto, vamos a decirle, estos cambios que se dan también a nivel tributario, cambios legislativos que se están dando también, muchas leyes que surgen contra el lavado de activos y demás? ¿Cómo se ve ese paquete legislativo y tributario en este escenario 2020? Bueno, en el año 2020, evidentemente la reforma tributaria que hemos tenido también va a generar sus efectos, sobre todo en sectores puntuales, ¿sí?, como por ejemplo el sector agropecuario, donde la eliminación de la devolución al IVA de los agroexportadores probablemente también genere un efecto en el sector primario y también un poco pueda atenuar el crecimiento que se espera para ese sector, ¿sí? En ese sentido, hay ciertos impuestos que han sido modificados que podrían generar un poco o hacer perder un poco el dinamismo a estos sectores. ¿Cómo desincentivar podría ser, vamos a decir, Podría la inversión? desincentivar un poco la inversión, exactamente, así mismo. ¿Cuáles consideras vos que son los cambios principales que van a tener mayor impacto, vamos a decir, en la actividad económica? Bueno, si hablamos de la reforma tributaria, yo creo que la devolución del IVA o la exclusión de la devolución del IVA a los agroexportadores podría generar un conflicto inclusive en el sector, ya que es uno de los sectores también primordiales para la economía paraguaya. Y como te decía, el crecimiento para el año 2020 está muy condicionado a lo que pase en dicho sector. Hablamos ya de los factores internos, pero también hay como un escenario regional y global un poco complicado. A nivel regional, ¿a qué tiene que prestarle más atención Paraguay? Sí, totalmente. Ese es otro factor de riesgo y yo te diría que hasta es el principal para lo que es el crecimiento del año 2020. Nosotros estimamos un crecimiento del 3,4% para Paraguay para el año 2020 y bueno, esto está aún por debajo de lo que Paraguay venía creciendo en la última década. Sí, Paraguay venía creciendo a tasas del 4,5%. Y eso básicamente se debe a lo que pasa en el mundo y en la región que afectan mucho también a Paraguay, si bien en algunos casos indirectamente sentimos ese efecto, ¿sí? Paraguay debería prestarle mucha atención a lo que pasa en Argentina, principalmente, ya que es el país que va a mostrar probablemente un mayor deterioro en el año 2020 y aún con mucha incertidumbre respecto a la economía de ese país, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos una conexión muy directa con Argentina. Tenemos canales de contagios directos que surgen efectos inmediatamente a lo que pasa allá, ¿sí? El sector primario también está muy expuesto a lo que pasa en Argentina, ya que algunas medidas restrictivas a la importación de soja desde Paraguay podrían también generar algún tipo de conflicto en nuestro país. Y bueno, por otro lado también los otros sectores que son mucho más vulnerables a lo que pasa en Argentina, como es el comercio y los servicios, ¿sí? Ellos están afectados directamente y evolucionan de acuerdo a lo que va pasando en dicho país.
¿Puedes detallarnos un poco más, Patricia, esto que vos estás mencionando, los canales de contagio directo, Sí. Argentina-Paraguay? Bueno, el principal canal de contagio que nosotros vemos por el tamaño y por la incidencia que tiene en nuestra economía es el sector comercial. Sí, en ese sentido, el comercio ilegal de frontera, que suele un poco florecer con la depreciación del peso argentino frente al dólar, afecta directamente a este sector en Paraguay. Sí, el ingreso ilegal de bienes en las fronteras secas de nuestro país con la Argentina, bueno, afecta a las grandes empresas que hoy tenemos acá de consumo masivo, ¿sí? Por otro lado, hay un sector servicios que está mucho más relacionado al turismo, que el turismo en Paraguay se caracteriza por ser un turismo de compras y por una preponderancia de los argentinos, ¿sí? El 70% de los turistas que ingresan a nuestro país son argentinos, con lo cual la dinámica que tenga el país vecino afecta mucho a la entrada de argentinos a nuestro país y con ello obviamente a los niveles de actividad internos, ¿sí? Entre ellos podemos citar a un sector gastronómico, de entretenimientos, de retail, ya sean shopping, centros comerciales, que se ven muy afectados por el poco ingreso de turistas a nuestro país. Y en lo que respecta a Brasil, ¿cómo se observa ese escenario con la relación con Paraguay en este caso? Bueno, con Brasil vemos una mejora en las perspectivas económicas. Brasil está de a poco, muy de a poco, pero se va recuperando luego de la gran crisis que tuvo en los últimos años. Y bueno, Brasil es otro de nuestros principales socios comercial, con lo cual podríamos ver un efecto positivo desde ese lado. Lo que pasa en Brasil probablemente atenúe un poco el mal año que se espera en Argentina, pero seguimos entendiendo de que el efecto de Argentina va a ser mucho más preponderante que el de Brasil, con lo cual no va a llegar a compensar ese efecto regional, ¿sí? Entonces, de la región lo que podemos esperar es efectos más negativos que positivos, ¿sí? ¿Y casos puntuales a los que tenemos que prestarle atención a nivel global ya? Con su impacto sobre nuestra economía local, ¿cuáles serían? Bueno, todo lo que pasa en el mundo, ya sea, hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahora el último evento geopolítico que tuvimos también entre Irán y Estados Unidos, todo eso genera mucha incertidumbre en la economía global y bueno, nosotros absorbemos eso de forma indirecta, principalmente a través de nuestros socios regionales, pero lo llegamos a sentir también, ¿sí? Podríamos ver efectos en el precio del combustible que probablemente se vean al alza, en un dólar también, con varias variables económicas que sí afectan a nuestro mercado también. Se habla también de la posibilidad de que esta situación complejísima que se da en Argentina, que vos estabas detallando, genere como una oportunidad de inversión en Paraguay de empresarios argentinos. ¿Cómo ves eso? Sí, también, bueno, lo hemos visto en crisis anteriores, donde Argentina ha pasado por momentos difíciles en la economía y bueno, lo que ha hecho es un poco desincentivar las inversiones en dicho país y Paraguay ha sido un destino atractivo para estas inversiones. Sí, nosotros hemos atraído mucho capital argentino, sobre todo en el sector inmobiliario, también en el sector primario del campo, ganadería. Y bueno, probablemente también se repita, ¿verdad? Paraguay, por la cercanía que tiene en Argentina y por otros atractivos que tiene, resulta un lugar bastante viable para las inversiones extranjeras. ¿Esto podría llegar a compensar ese efecto negativo o no llega hasta ese punto? Nosotros entendemos de que no llega a compensar, ¿sí? Porque las inversiones también, nosotros no podemos afirmar de que eso va a ser así. Paraguay también tiene sus complejidades internas, sus problemas internos, que bueno, probablemente también puedan generar algún tipo de problema a la hora de atraer inversión. No obstante, se puede dar y es algo positivo para la economía, probablemente dinamice, pero bueno, los efectos que tenemos de forma paralela también son importantes y afectan mucho más a sectores puntuales. ¿Existe alguna medida que podría llegar a asumir, por ejemplo, el gobierno para tratar o las instituciones encargadas, ya las oficiales, para tratar de minimizar estos impactos negativos? ¿Qué medidas podrían ser a nivel legislativo, a nivel acción directamente también en inversiones y demás? Exacto, bueno, en el 2019 nosotros ya hemos visto una política fiscal y una política monetaria que han participado activamente en lo que es la recuperación de la economía. Entonces se espera que probablemente en el 2020 se mantenga un poco el ritmo de inversiones por el lado de la política fiscal. Las inversiones públicas han ayudado a oxigenar mucho la actividad y con ello hemos terminado el 2019 probablemente en términos positivos aún, si bien muy bajos, pero positivos.
Y bueno, se espera de que continúe un poco esa capacidad de seguir invirtiendo y de que la política fiscal ayude un poco a contrarrestar el ciclo económico bajista que vemos en la región, ¿sí? Por el lado legislativo, bueno, se espera que se sigan fortaleciendo algunas leyes o se sigan protegiendo a ciertos sectores que realmente lo necesitan, como por ejemplo estas que son afectadas mucho por el contrabando, fortalecer las instituciones para que el control sea mayor. Eso va a ayudar mucho a que seamos mucho más fuertes como país ante estos shocks externos y que podamos soportarlos mejor. Tenemos una macro bastante ordenada. Nosotros somos estables macroeconómicamente y eso ha ayudado a soportar mucho lo que pasa en el mundo y en la región. Bueno, situación actual, Patricia, recordanos, ya lo mencionaste, ¿cuál es la proyección de crecimiento del PIB este año? Para el 2020 nosotros estimamos un crecimiento del 3,4%, ¿sí? Eso recoge el efecto rebote en la producción de soja principalmente y bueno, un poco ya el deterioro de Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.